El primer encuentro. El Instituto San Martín bullía de actividad en aquel primer día de clases. Los pasillos se llenaban con el eco de risas y conversaciones, mezclándose con el aroma a libros nuevos y el perfume de las flores de jacarandá que se colaban por las ventanas abiertas. Elena Montenegro, con sus 16 años recién cumplidos, subía las escaleras de mármol mientras repasaba mentalmente su horario. Su cabello castaño ondeaba suavemente con cada paso, y sus dedos jugueteaban nerviosamente con la correa de su bolso de cuero, regalo adelantado de su cumpleaños. La luz de la mañana se filtraba a través de los ventanales antiguos, creando patrones dorados en el suelo que Elena esquivaba distraídamente. En su mente solo había espacio para recordar sus clases: literatura en el aula 205, historia en la 304 y su favorita, fotografía, en el laboratorio del último piso. Tan concentrada estaba en no perderse en aquel laberinto de pasillos que no notó la figura que se aproximaba al doblar la esquina. El impacto fue inevitable. Los libros volaron como pájaros asustados, esparciéndose por el suelo en un caos de páginas y apuntes. Elena sintió que el mundo giraba por un segundo, y hubiera caído de no ser por unas manos firmes que la sostuvieron por los hombros. Lo siento tanto. Las palabras salieron atropelladamente de su boca mientras levantaba la mirada. Fue entonces cuando el tiempo pareció detenerse. Frente a ella estaba Mateo Suárez, aunque en ese momento ella aún no sabía su nombre. Alto para sus 17 años, con el cabello negro ligeramente despeinado y unos ojos verdes que parecían contener todo un universo de secretos. Vestía el uniforme del instituto con ese aire despreocupado que solo algunos pueden lograr, y una cámara analógica colgaba de su cuello. 5. La culpa es mía, respondió él con una voz que hizo que algo se estremeciera en el interior de Elena. Venía distraído buscando el ángulo perfecto para una foto. Se agacharon al mismo tiempo para recoger los libros, y sus manos se encontraron sobre un ejemplar de Rayuela de Cortázar. El contacto, aunque breve, envió una corriente eléctrica por sus cuerpos que ninguno de los dos supo explicar en ese momento. ¿También lees a Cortázar?, preguntó él, con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Elena asintió, sintiendo que sus mejillas se encendían. Es mi autor favorito. El mío también. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras terminaban de recoger los libros, un silencio lleno de posibilidades y promesas no dichas. Lo que ninguno de los dos notó fue la figura que los observaba desde el otro extremo del pasillo. Damián Torres, con su uniforme impecable y su porte aristocrático, contemplaba la escena con una expresión indescifrable en su rostro. Sus ojos oscuros se entrecerraron mientras una idea comenzaba a formarse en su mente. Como hijo del empresario más poderoso de la ciudad, estaba acostumbrado a obtener todo lo que deseaba, y en ese momento, mientras observaba cómo Elena sonreía a aquel desconocido, decidió que ella debería ser suya. El timbre sonó, rompiendo el momento. Elena y Mateo se miraron una última vez, sin saber que ese encuentro casual en un pasillo soleado marcaría el inicio de una historia que atravesaría décadas. 6. Nos vemos por ahí, dijo él, retrocediendo un paso. Nos vemos, respondió ella, apretando sus libros contra el pecho, y así, con un simple choque en un pasillo, con libros caídos y miradas cruzadas, comenzó una historia que ninguno de los dos podría haber imaginado, una historia que el destino escribiría con tinta indeleble en sus vidas. Capítulo 2. Secretos y coincidencias. El cuarto oscuro del instituto era un refugio de sombras y silencio, alejado del bullicio de los pasillos. Elena se movía con delicadeza entre los líquidos de revelado, sosteniendo una fotografía recién tomada como si fuera un tesoro frágil. El aroma a químicos de revelado llenaba el aire, mezclándose con la quietud del espacio que tanto amaba. Había descubierto este santuario en su segundo día de clases, cuando la profesora Martínez le entregó el permiso especial para usar el laboratorio fotográfico. Pocos estudiantes aprecian todavía la magia de la fotografía analógica, le había dicho con una sonrisa cómplice. Elena no podía estar más de acuerdo. Había algo mágico en ver aparecer una imagen lentamente en el papel, como un recuerdo emergiendo de la niebla. El sonido de la puerta abriéndose la sobresaltó. En la penumbra rojiza de la luz de seguridad, una silueta familiar se recortó contra el marco. «Perdón», susurró Mateo. «No sabía que había alguien aquí». 7.
Elena sintió que su corazón daba un vuelco. No lo había visto desde el encuentro en el pasillo 3 días atrás, aunque su imagen había permanecido grabada en su memoria como una de sus fotografías. No hay problema, respondió ella, agradeciendo que la luz roja ocultara su rubor. Hay espacio suficiente. Mateo se acercó con la familiaridad de quien conoce bien el lugar. Llevaba su cámara Pentax Cam 1000, la misma que Elena había notado colgando de su cuello el primer día. Sin decir palabra, comenzó a preparar sus materiales junto a ella. ¿Qué estás revelando?, preguntó él después de un momento, rompiendo el silencio confortable que se había instalado entre ambos. Elena dudó un instante antes de mostrarle la fotografía que emergía gradualmente en la bandeja. Era una imagen del patio del instituto, donde la luz atravesaba las ramas del viejo roble, creando patrones sobre el suelo. «Es hermosa», murmuró Mateo, inclinándose para ver mejor. Su cercanía hizo que Elena contuviera la respiración. «Tienes un ojo especial para la luz». «Gracias», respondió ella suavemente. «¿Y tú? ¿Qué vas a revelar?» Mateo sonrió misteriosamente mientras sacaba el rollo de su cámara. «Algo que capturé esta mañana, aunque no estoy seguro de haber logrado la exposición correcta». 8. Trabajaron en silencio durante un rato, moviéndose en una danza sincronizada alrededor de las bandejas de químicos. De vez en cuando sus brazos se rozaban, enviando pequeñas descargas eléctricas por sus cuerpos. Mientras tanto, en el pasillo exterior, Damián Torres pasaba por tercera vez frente a la puerta del cuarto oscuro. Sus pasos se detuvieron brevemente al escuchar las risas apagadas que se filtraban desde el interior. Sus puños se cerraron involuntariamente. Dentro, ajenos a todo, Elena y Mateo descubrían que compartían mucho más que su amor por la fotografía analógica. Entre susurros, hablaron de libros. Ambos adoraban a Cortázar. De música, ella clasical, él jazz, pero ambos apreciaban la fusión. Y de sus sueños. Ella quería ser fotógrafa profesional, él arquitecto que diseñara espacios dignos de ser fotografiados. ¿Sabes qué es lo más fascinante de la fotografía analógica?, preguntó Mateo mientras colgaba su última impresión. Que nunca sabes exactamente qué obtendrás hasta el final del proceso, como la vida misma. Elena lo miró, sorprendida por la profundidad de sus palabras. Y que cada momento es único e irrepetible, agregó ella. No hay dos copias exactamente iguales. Como este momento, dijo él, mirándola a los ojos en la penumbra rojiza. El tiempo pareció detenerse. Elena podía escuchar los latidos de su corazón mezclándose con el goteo constante de los líquidos de revelado. Mateo dio un paso hacia ella, y por un instante pareció que iba a decir algo más. El timbre sonó estridentemente, rompiendo el momento como una burbuja de jabón. Ambos saltaron, sorprendidos por el repentino recordatorio del mundo exterior. 9. Tengo que ir a clase de literatura, dijo Elena, comenzando a recoger sus cosas apresuradamente. Yo tengo matemáticas, respondió Mateo, ayudándola a ordenar. Pero, ¿estarás aquí mañana? Elena asintió, sintiendo una calidez expandirse en su pecho. Mismo lugar, misma hora. Es una cita entonces, dijo él, y luego, como si se hubiera dado cuenta de sus palabras, añadió rápidamente. Una cita fotográfica, claro. Claro, sonrió ella, dirigiéndose hacia la puerta. Ninguno de los dos notó la sombra que se alejaba rápidamente por el pasillo, ni imaginaron que su pequeño santuario de luz roja y químicos de revelado pronto se convertiría en el escenario de algo mucho más grande que ellos mismos. Mientras Elena caminaba hacia su clase, sosteniendo contra su pecho las fotografías recién reveladas, no podía dejar de sonreír. Había algo especial en compartir un secreto, en tener un lugar que parecía existir fuera del tiempo normal. Lo que no sabía era que ese lugar, ese momento, esos secretos, se convertirían en los recuerdos que atesoraría durante los largos años de separación que el destino les tenía preparados. Capítulo 3. Miradas robadas. 10. La biblioteca del Instituto San Martín guardaba secretos entre sus estanterías centenarias. El sol de la tarde se filtraba por los vitrales, creando arcoíris danzantes sobre los lomos de los libros antiguos. Elena estaba sentada en su rincón favorito, junto a la ventana que daba al jardín de jazmines, intentando concentrarse en su tarea de literatura. Pero sus pensamientos vagaban constantemente hacia el cuarto oscuro, hacia esos momentos compartidos entre químicos y susurros con Mateo. Un movimiento captó su atención. A través de la ventana vio a Mateo en el jardín, fotografiando las flores. Su corazón dio un vuelco cuando él, como si hubiera sentido su mirada, levantó la vista hacia la biblioteca.
Sus ojos se encontraron a través del cristal, y Elena sintió que el mundo se detenía por un instante. Elena Montenegro. La voz grave la sobresaltó. Damián Torres estaba de pie junto a su mesa, alto e imponente en su uniforme perfectamente planchado. Sus ojos oscuros la estudiaban con una intensidad que la hizo sentir incómoda. «Damián», respondió ella, enderezándose instintivamente. «Te he estado observando», dijo él, sentándose sin ser invitado. «Eres diferente a las demás chicas del instituto». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró nuevamente hacia la ventana, pero Mateo ya no estaba allí. «Mis padres darán una fiesta este sábado», continuó Damián, inclinándose ligeramente hacia ella. «Todo el mundo estará allí. Me gustaría que fueras mi acompañante». 11. No era una pregunta, sino una declaración. Elena podía sentir el peso de las expectativas en su voz. «Yo», comenzó ella, pero fue interrumpida por el sonido de libros cayendo. Mateo estaba allí, recogiendo apresuradamente varios volúmenes del suelo. Sus ojos verdes se cruzaron con los de Elena por un segundo, antes de dirigir una mirada fría hacia Damián. «Lo siento», murmuró. «Estaba buscando el libro de García Márquez». «Ten más cuidado la próxima vez, Suárez», espetó Damián, pronunciando el apellido como si fuera un insulto. Algunos intentamos mantener una conversación civilizada. Elena vio cómo los nudillos de Mateo se tornaban blancos mientras apretaba los libros contra su pecho. Algo en su expresión, una mezcla de dolor y determinación, la impulsó a actuar. «Lo siento, Damián», dijo ella, poniéndose de pie, «pero este sábado no podré ir a la fiesta. Tengo un compromiso previo». La sonrisa de Damián se congeló. «¿Un compromiso más importante que una invitación de los Torres?» «Es un proyecto de fotografía», intervino Mateo, su voz firme. «La profesora Martínez nos pidió documentar el Festival de Arte Callejero. Elena y yo somos compañeros en esto». Era mentira, por supuesto, pero Elena agradeció silenciosamente la intervención. 12. Damián se levantó lentamente, su altura intimidante acentuada por la luz del atardecer que lo rodeaba como un halo amenazante. «Ya veo», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Qué conveniente. Pero sabes, Elena, la fotografía es un hobby encantador para pasar el tiempo. Sin embargo, algunas personas necesitamos pensar en el futuro, en las conexiones correctas». Se inclinó sobre la mesa, recogiendo uno de los negativos que Elena había dejado allí. Lo sostuvo contra la luz, estudiándolo. Fascinante cómo algo tan frágil puede contener tanto significado, ¿no crees? El negativo se deslizó de sus dedos, flotando como una pluma hasta el suelo. «Ups», murmuró, pisándolo accidentalmente, mientras se giraba para marcharse. «Qué torpe soy». El silencio que siguió a su partida fue denso como niebla. Elena se agachó para recoger el negativo dañado, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. Era una de las fotos que había tomado en el cuarto oscuro, una que capturaba el perfil de Mateo mientras trabajaba, sin que él lo supiera. «Lo siento», susurró Mateo, arrodillándose junto a ella. Sus dedos se encontraron sobre el negativo arruinado. «No es tu culpa», respondió ella, levantando la mirada. Estaban tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos verdes. «Elena», comenzó él, su voz apenas un susurro. «Hay algo que necesito decirte». Silencio en la biblioteca. La voz de la bibliotecaria resonó entre las estanterías, haciendo que ambos se sobresaltaran. 13. Se miraron y, a pesar de la tensión del momento, no pudieron evitar sonreír. Elena guardó cuidadosamente el negativo dañado en su cuaderno. Algún día, pensó, sería un recordatorio de este momento, de cómo algo aparentemente arruinado podía ser el comienzo de algo hermoso. «¿Realmente hay un festival de arte callejero este sábado?», preguntó ella, mientras recogían sus cosas. «No», sonrió Mateo, «pero podríamos crear uno propio. ¿Qué dices? Tú, yo y nuestras cámaras explorando la ciudad». El corazón de Elena dio un salto. «Me encantaría». Mientras salían de la biblioteca, el sol poniente pintaba el cielo de naranja y rosa. Ninguno de los dos notó la figura de Damián observándolos desde el segundo piso, ni cómo su mano arrugaba con furia un sobre que contenía información sobre la familia Suárez, información que pronto utilizaría para comenzar a tejer su red de destrucción. Pero por ahora, en ese momento perfecto entre el día y la noche, solo existían Elena y Mateo, dos almas conectadas por el arte, la luz, y un amor que comenzaba a florecer tan inevitablemente como el amanecer. Capítulo 4.
Sombras del deseo. La mansión de los Torres se alzaba imponente contra el cielo nocturno, sus ventanas iluminadas brillando como ojos vigilantes. En su estudio privado, Damián permanecía sentado en la 14 penumbra, los dedos tamborileando sobre una carpeta manila. La única luz provenía de su laptop, donde docenas de fotografías de Elena desfilaban en bucle. Elena en la biblioteca, Elena cruzando el patio del instituto, Elena riendo junto a Mateo. Las había obtenido de las cámaras de seguridad del instituto, un pequeño favor que el director no pudo negarle después de la generosa donación de su padre para el nuevo gimnasio. Sus ojos se entrecerraron al detenerse en una imagen particular. Elena y Mateo en el cuarto oscuro, sus siluetas cercanas, demasiado cercanas. Señorito Torres, la voz de González, su investigador privado, lo sacó de sus pensamientos. Tengo la información que solicitó sobre la familia Suárez. Damián tomó el sobre que le extendía, una sonrisa cruel dibujándose en sus labios mientras leía. Así que el padre de Mateo está al borde de la bancarrota. Interesante. Su empresa de construcción está a punto de perder varios contratos importantes, confirmó González. Un empujón en la dirección correcta y caerán como un castillo de naipes, completó Damián, levantándose para servirse un vaso de agua. Su mano se detuvo sobre una fotografía enmarcada de Elena que había mandado a ampliar. La había tomado a escondidas durante una clase de literatura, cuando ella estaba absorta en su lectura, el sol jugando con su cabello. También tengo información sobre la señorita Montenegro, continuó González, notando la mirada de su joven empleador. Su familia... No, cortó Damián bruscamente. Sobre ella no. Elena es... diferente. Ella necesita ser protegida, incluso de sí misma. No ve lo que es mejor para su futuro. 15 se acercó a la ventana, observando los jardines impecables de la mansión. ¿Sabes, González? Hay personas que nacieron para estar juntas. Elena y yo somos de ese tipo. Ella aún no lo entiende, pero lo hará. Solo necesita ver la realidad de su situación y la mediocridad de sus otras opciones. González se removió incómodo. Había algo perturbador en la obsesión de este muchacho de 17 años, en la forma calculada en que planeaba destruir a sus rivales. ¿Qué desea que haga con esta información, señorito? Damián se giró, sus ojos brillando con una intensidad febril. Primero, quiero que te asegures de que la empresa constructora Suárez pierda ese contrato con el gobierno. Debe parecer completamente natural, por supuesto. Y luego... Se interrumpió al escuchar una notificación en su teléfono. Era una alerta de las cámaras de seguridad del instituto. Elena y Mateo acababan de entrar al cuarto oscuro. Algo oscuro cruzó por su rostro mientras los observaba a través de la pantalla. Y luego, continuó, su voz helada, vamos a asegurarnos de que nuestro querido Mateo entienda exactamente cuál es su lugar en la jerarquía social. ¿Has contactado a Victoria? González asintió. Victoria era la exnovia de Mateo del colegio anterior, la que había terminado con él de forma dramática el año pasado. Excelente. Asegúrate de que esté presente en la fiesta del sábado. Y, González, necesito que consigas acceso al cuarto oscuro del instituto. Tengo planes especiales para ese pequeño santuario. 16. Se volvió hacia su escritorio, donde un elaborado plan comenzaba a tomar forma. En una esquina, casi escondida entre los papeles, había una foto arrugada. Él y Elena de niños, en alguna fiesta de la alta sociedad. Ella sonreía a la cámara, inocente y dulce. Él la miraba a ella con la misma intensidad que mantenía una década después. Elena necesita entender, murmuró para sí mismo, acariciando la fotografía, que algunos amores están escritos en las estrellas, predestinados, y otros son simplemente obstáculos que deben ser removidos. La lluvia comenzó a golpear contra los ventanales, creando sombras danzantes en las paredes. En su laptop, Elena y Mateo seguían trabajando, ajenos a la tormenta que se avecinaba, tanto literal como metafóricamente. Damián cerró la carpeta con los documentos sobre los Suárez y sonrió. Pronto, muy pronto, Elena comprendería que él era su único camino posible. Y si para eso tenía que destruir a Mateo Suárez y todo lo que representaba, que así fuera. Después de todo, susurró a la fotografía de Elena, el amor verdadero requiere sacrificios. Capítulo 5. Hilos de la trampa. La mañana del sábado amaneció con una neblina espesa que envolvía la ciudad como un presagio.
Elena esperaba a Mateo en la plaza central, su cámara colgando del cuello, el corazón latiendo con anticipación. Habían planeado pasar el día fotografiando la ciudad, una excusa perfecta para estar juntos, lejos de las miradas indiscretas del instituto. 17. Lo que Elena no sabía era que no estaba sola en la plaza. Desde un auto negro estacionado en la esquina, González observaba cada uno de sus movimientos a través de una cámara profesional, enviando fotos en tiempo real a Damián. En otro punto de la plaza, Victoria Martínez, la exnovia de Mateo, esperaba su señal, repasando mentalmente el guión que Damián le había hecho memorizar. Mateo apareció 5 minutos antes de la hora acordada, con su inseparable Pentax y una sonrisa que se desvaneció al instante. Victoria, siguiendo las instrucciones al pie de la letra, lo interceptó antes de que pudiera llegar a Elena. «¡Mateo!», exclamó Victoria, lanzándose a sus brazos. «No puedo creer que seas tú». Elena observó la escena desde su banco, sintiendo como si alguien hubiera vertido agua helada en sus venas. La chica era hermosa, con ese tipo de belleza que parecía salida de una revista, y la familiaridad con la que tocaba a Mateo hablaba de una historia compartida. «Victoria», la voz de Mateo sonaba tensa. «¿Qué haces aquí? ¿Así saludas a tu primer amor?», respondió ella con una risa musical. «Después de todo lo que vivimos...». Elena se levantó lentamente, sus dedos apretando la correa de su cámara. Mateo la vio y dio un paso en su dirección, pero Victoria lo retuvo por el brazo. «¿Recuerdas aquella noche en la playa?», continuó Victoria, su voz lo suficientemente alta para que Elena escuchara. «Cuando me dijiste que nunca amarías a nadie como a mí...». 18. «Basta», cortó Mateo, liberándose de su agarre. «Eso fue hace mucho tiempo, Victoria, y sabes perfectamente que las cosas no fueron así. Pero el daño ya estaba hecho». Elena había comenzado a alejarse, sus pasos rápidos resonando en el pavimento húmedo. Mateo intentó seguirla, pero en ese momento su teléfono sonó. Era su padre. «Hijo». La voz del señor Suárez sonaba quebrada. «Necesito que vengas a la oficina, ahora». Mateo miró la figura de Elena desapareciendo entre la niebla, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Papá, estoy en medio de algo importante. La empresa está en quiebra, Mateo. Acaban de cancelar todos nuestros contratos gubernamentales. No sé qué vamos a hacer». En la mansión Torres, Damián observaba todo a través de múltiples pantallas, como un director frente a su obra maestra. En una ventana, las fotos de Elena alejándose. En otra, la transcripción de la llamada del señor Suárez. En una tercera, el correo electrónico que había enviado anónimamente a los medios sobre supuestas irregularidades en la empresa Suárez. «Primer acto completado», murmuró, permitiéndose una sonrisa, mientras marcaba un número en su teléfono. «Elena, sé que no es un buen momento, pero ¿podríamos hablar? Hay algo que deberías saber sobre Mateo y su familia». Elena, refugiada en una cafetería cercana, miró el mensaje de Damián en su teléfono. Las lágrimas nublaban su visión mientras las notificaciones se acumulaban. Una llamada perdida de Mateo, un mensaje de Victoria etiquetándola en una foto antigua de ella con Mateo, y ahora esto. 19. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. En ese momento, otro mensaje llegó, este de un número desconocido. La verdad sobre los Suárez, empresa familiar, enfrenta acusaciones de fraude. Lo que Elena no podía ver era la sonrisa de satisfacción en el rostro de Damián, mientras observaba los 3 puntos parpadeantes que indicaban que ella estaba escribiendo una respuesta. Todo estaba saliendo según lo planeado. En la plaza, ahora vacía, la neblina comenzaba a disiparse, revelando a González recogiendo discretamente su equipo de vigilancia. Victoria, su papel cumplido, subía a un taxi con un sobre abultado en su bolso, y en algún lugar entre la niebla y la verdad, 3 corazones latían a destiempo, uno roto, uno desesperado y uno obsesionado, tejiendo una red cada vez más intrincada de mentiras y manipulación. La trampa estaba tendida, y esto era solo el comienzo. Capítulo 6. Verdades ocultas. La lluvia caía incesante sobre la ciudad, como si el cielo llorara los secretos que estaban a punto de estallar. En el pequeño apartamento de los Suárez, Mateo contemplaba las ruinas de lo que una vez fue el orgullo familiar. Papeles desperdigados, estados de cuenta marcados en rojo, y la mirada derrotada de su padre, que ahora parecía una sombra del hombre que alguna vez conoció. 20. «No entiendo cómo pasó», murmuraba Juan Suárez, pasándose las manos por un cabello que ahora mostraba más canas.
20 años de trabajo, todo se desmorona en un día. Mateo sabía que había algo más. Había visto la mirada de su padre, ese destello de algo oculto que emergía entre las líneas de su desesperación. Mientras tanto, en la casa de los Montenegro, Elena estaba sumida en un mar de dudas. Las acusaciones contra la familia de Mateo danzaban en su mente como sombras amenazantes. El teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de Damián, capturas de pantalla de supuestos reportes, cada uno más convincente que el anterior. Pero algo en su interior se resistía, algo más allá de la razón, más profundo que cualquier prueba. En la mansión Torres, Damián no celebraba, observaba, calculaba. Cada movimiento estaba meticulosamente planeado, cada emoción manipulada con la precisión de un cirujano. Señorito, González entró con un sobre. Tengo algo que podría interesarle. Lo que nadie esperaba era el contenido de ese sobre. Una historia que cambiaría todo lo que creían saber. 21. Una historia que comenzaba hace 23 años, la noche en que todo se había originado. Revelación. Juan Suárez temblaba mientras sostenía una vieja fotografía. Hijo, dijo, su voz quebrada, hay algo que nunca te conté sobre el día que naciste. En ese mismo momento, en la casa de los Montenegro, Elena encontraba un diario olvidado en el fondo de un armario, un diario que pertenecía a su madre, fechado exactamente 9 meses antes de su nacimiento, y Damián, en su habitación, descubría un secreto familiar que había estado oculto durante décadas. 3 hilos de una misma historia, a punto de entrelazarse en un nudo que cambiaría sus vidas para siempre. La fotografía en manos de Juan Suárez mostraba a 2 personas. Una era él, mucho más joven. La otra, una mujer que Elena reconocería inmediatamente, su madre. En el diario, una entrada marcada con una fecha que coincidía perfectamente con aquella fotografía. Una entrada que comenzaba con las palabras: nunca pensé que algo así pudiera suceder. Nunca pensé que una decisión pudiera cambiar tantas vidas. 22. Damián sostenía en sus manos la prueba de algo impensable, una conexión que nadie había visto venir, un secreto que explotaría como una bomba, destruyendo todo a su alrededor. Mateo miraba a su padre, esperando. Juan respiró profundamente. Lo que voy a contarte cambiará todo lo que crees saber sobre nuestra familia, sobre ti, sobre Elena. Afuera, la lluvia arreciaba. Un relámpago iluminó brevemente la habitación, como si la misma naturaleza fuera testigo de la verdad que estaba a punto de ser revelada. Y en ese momento preciso, los 3 protagonistas de esta historia sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Algo estaba a punto de cambiar para siempre, algo que ninguno de ellos podría haber imaginado jamás. Capítulo 7. La noche de los secretos. 23. La mansión Torres se erguía contra el cielo nocturno como una bestia acechante. Los relámpagos iluminaban sus ventanas, transformándolas en ojos hambrientos que observaban la ciudad. En su interior, los gritos desgarradores de Juan Suárez resonaban contra las paredes del sótano. «Tienen que saberlo», gritaba, forcejeando contra las cuerdas que lo ataban a una silla antigua. «Los niños tienen que saber la verdad». Damián observaba la escena con una calma perturbadora, sus dedos jugando con un viejo relicario manchado de sangre. «La verdad, señor Suárez, es un lujo que no podemos permitirnos, no después de lo que sucedió aquella noche». En el Hospital General, Elena corría por pasillos interminables. Las luces parpadeantes creaban sombras que parecían perseguirla. El mensaje que había recibido era escalofriante. Su madre había sido encontrada en el ático de su casa, inconsciente, con un diario abierto y las palabras «La verdad sobre aquella noche», escritas con sangre en la pared. Mientras tanto, Mateo descubría algo horripilante en el cuarto oscuro del instituto. Entre los químicos de revelado, una fotografía antigua emergía lentamente. 5 personas alrededor de una mesa de ritual. Una de ellas era su padre, otra la madre de Elena, y en el centro, el padre de Damián, realizando algún tipo de ceremonia macabra. La fecha en la esquina de la foto, 9 meses antes del nacimiento de los 3. El horror se desplegaba como una flor venenosa. En el sótano de los Torres, Juan Suárez finalmente habló, su voz quebrada por el terror. Fue un pacto con algo que no debería existir. Alfonso Torres nos prometió riqueza, poder, pero el precio fue monstruoso. 24. Un trueno sacudió la mansión. Las luces parpadearon. ¿El precio? La voz de Damián era apenas un susurro. Sangre,
respondió Juan, lágrimas de horror corriendo por sus mejillas. La sangre de los primogénitos. Tu padre. Él realizó el ritual, pero algo salió mal. Las almas se mezclaron esa noche. En el hospital, Elena encontró el diario de su madre. Las páginas estaban manchadas de sangre, pero las palabras eran claras. Los bebés, algo pasó durante el ritual, sus destinos se entrelazaron. El hijo de los Torres, la hija de los Montenegro, el hijo de los Suárez, sus almas fueron marcadas y la oscuridad los reclama. Mateo, en el cuarto oscuro, descubría más fotografías emergiendo en los líquidos de revelado, imágenes imposibles, terroríficas, sombras con formas humanas realizando actos innombrables, símbolos arcanos dibujados con sangre, y en cada foto, las mismas 5 personas, cada vez más demacradas, más consumidas por algo innombrable. La última foto mostraba a los 5 adultos sosteniendo a 3 bebés. Alrededor de ellos, sombras con ojos brillantes parecían alcanzarlos con garras espectrales. En la mansión, Damián extrajo del relicario una última fotografía. 3 bebés, dormidos en una cuna circular. Sobre ellos, marcas brillantes formaban un triángulo perfecto. ¿Sabes por qué estoy obsesionado con Elena?, preguntó a Juan, su voz extrañamente tranquila. Porque nuestras almas están conectadas. Los 3 somos parte de algo más grande, algo que nuestros padres desataron esa noche. 25. Un grito desgarrador resonó en el hospital. La madre de Elena se había despertado, sus ojos completamente negros, su boca formando palabras en un idioma antiguo y terrible. En el cuarto oscuro, las sombras cobraban vida. Mateo retrocedió horrorizado mientras figuras espectrales emergían de las fotografías, susurrando verdades que ninguna mente humana debería conocer. Y en el sótano de los Torres, Juan Suárez miraba con horror cómo Damián se transformaba ante sus ojos, su sonrisa revelando una oscuridad más antigua que el tiempo mismo. La verdad, señor Suárez, dijo Damián, su voz ahora un coro de susurros, es que ninguno de nosotros debería existir. Somos el resultado de un pacto roto, de un ritual incompleto, y ahora la oscuridad viene a reclamar lo que le pertenece. Los gritos se mezclaron con los truenos, mientras la noche más oscura apenas comenzaba a revelar sus horrores. La verdad, como una bestia antigua y terrible, finalmente había despertado. Capítulo 8. Luz en la oscuridad. El amanecer encontró a Elena y Mateo en la antigua capilla abandonada del instituto, donde los vitrales rotos proyectaban fragmentos de luz multicolor sobre sus rostros. Sus manos se encontraron instintivamente, y al tocarse, una luz dorada emanó de sus dedos entrelazados. 26. Siempre lo supe, susurró Elena, sus ojos brillando con un resplandor sobrenatural, desde el primer momento en el pasillo, cuando nuestras almas se reconocieron. No fue coincidencia, respondió Mateo, observando cómo pequeñas partículas de luz danzaban alrededor de ellos. El ritual oscuro de nuestros padres pretendía crear destrucción, pero creó algo más poderoso, un amor capaz de trascender la oscuridad misma. En la mansión Torres, Damián se retorcía en agonía. Las sombras que había convocado ahora retrocedían ante una luz inexplicable que emanaba de una antigua fotografía. Elena y Mateo en el cuarto oscuro, sus auras entrelazándose en una danza de luz pura. «Imposible», rugió, pero su voz ya no era solo suya. Las entidades oscuras que habitaban en él chillaban ante la presencia de algo que no podían comprender. Amor verdadero. En el hospital, la madre de Elena se incorporó de repente, sus ojos ya no negros sino brillantes como estrellas. «El círculo», susurró con voz clara. «El círculo se completa. Lo que la oscuridad unió, la luz lo transformará». Mateo sacó de su bolsillo las fotografías del ritual, pero algo había cambiado en ellas. Las imágenes se transformaban ante sus ojos. Donde antes había sombras terroríficas, ahora aparecían siluetas luminosas. Los 3 bebés en la cuna ya no estaban rodeados de oscuridad, sino de un halo protector. «Mira», dijo Elena, señalando un detalle que nadie había notado antes. En cada fotografía, por oscura que fuera la escena, había un pequeño destello de luz, como una promesa, esperando el momento de florecer. 27. De repente, el suelo comenzó a temblar. Las paredes de la capilla vibraron con una energía antigua. Los vitrales rotos se elevaron en el aire, sus fragmentos danzando en una espiral de luz y color alrededor de la pareja. El amor
La voz de Juan Suárez resonó en sus mentes. El amor verdadero era la clave todo el tiempo, no la oscuridad del ritual, sino la luz que nació de él. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Cada fragmento de vitral comenzó a proyectar una memoria. El primer encuentro en el pasillo, los momentos en el cuarto oscuro, cada mirada, cada roce accidental. Pero ahora podían ver más allá de lo físico. Sus almas, destinadas a encontrarse, brillaban con una luz que desafiaba la comprensión. El ritual no nos maldijo, comprendió Elena, lágrimas de luz rodando por sus mejillas. Nos dio el poder de elegir, y elegimos el amor por encima de la oscuridad. Mateo la atrajo hacia sí, y cuando sus labios se encontraron, una onda de energía pura atravesó la ciudad. En la mansión Torres, las sombras aullaron en retirada. En el hospital, los pacientes sintieron una inexplicable sensación de paz. En el cuarto oscuro, las fotografías más terroríficas se transformaron en imágenes de luz y esperanza. Somos más que una profecía oscura, declaró Mateo, su voz resonando con poder. Somos la prueba de que el amor puede reescribir cualquier destino. A su alrededor, los fragmentos de vitral comenzaron a reconstruirse, formando nuevas imágenes, un futuro no escrito, lleno de posibilidades luminosas. La capilla, antes abandonada, ahora pulsaba con vida y luz. 28. En algún lugar entre las dimensiones, las entidades oscuras que habían sido convocadas retrocedieron ante algo que no podían corromper, un amor tan puro que trascendía sus poderes ancestrales. El verdadero ritual, susurró Elena, comienza ahora. Sus auras se fundieron en una, creando un faro de esperanza que se elevó hacia el cielo, visible para toda la ciudad. Era una declaración, una promesa, un nuevo comienzo. La oscuridad había pretendido reclamarlos, pero había conseguido algo muy diferente. Había forjado un amor capaz de iluminar las sombras más profundas. Un amor que no solo los salvaría a ellos, sino que tenía el poder de redimir incluso a aquellos perdidos en la oscuridad. Incluso Damián, en su mansión, sintió una lágrima de luz rodar por su mejilla, mientras una parte de su alma, la parte que aún no había sido consumida por las sombras, recordaba lo que significaba ser humano. El amor había encontrado un camino, como siempre lo hace, para transformar la más profunda oscuridad en la luz más brillante. Capítulo 9. El despertar de las almas. 23 años pueden cambiar muchas cosas, pero hay verdades que permanecen inmutables como estrellas fijas en el firmamento. En una tarde de otoño, Elena Montenegro, ahora una reconocida fotógrafa espiritual, se encontraba en su estudio en París, revelando una serie de fotografías muy especiales. 29. Las imágenes capturaban algo más que luz y sombra. Mostraban el aura verdadera de las personas, un don que había descubierto aquella noche en la capilla. En cada fotografía, las almas de sus sujetos brillaban con sus verdaderos colores, revelando verdades que no podían ocultarse. En Buenos Aires, Mateo Suárez había transformado su firma de arquitectura en algo único. Diseñaba espacios que sanaban, edificios que irradiaban la misma luz que había descubierto en su juventud. Sus estructuras tenían la peculiar capacidad de hacer que las personas se sintieran en paz, como si el amor que lo había transformado se hubiera materializado en cada línea y ángulo. Y Damián Torres, el tiempo también había obrado en él de maneras inesperadas. La mansión Torres, una vez símbolo de poder y oscuridad, se había convertido en un centro de rehabilitación para personas perdidas en sus propias sombras. Damián, tras años de lucha interna, había encontrado su propia redención. La luz que había presenciado aquella noche en la capilla había plantado una semilla que, lentamente, había florecido en comprensión. Cada alma tiene su propio camino, escribía Elena en su diario, mientras observaba una fotografía reciente de los tres. En ella, sus auras contaban la historia, la suya y la de Mateo, entrelazadas en una danza de luz dorada. La de Damián, antes consumida por la oscuridad, ahora mostraba tonos de azul profundo, el color de la verdad aceptada y la paz encontrada. Un día, sin previo aviso, los tres recibieron la misma llamada. La antigua capilla del instituto sería demolida.
Algo en sus almas resonó con la noticia como cuerdas de un mismo instrumento vibrando en armonía. El reencuentro fue inevitable. 30. Bajo el mismo vitral reconstruido donde su amor había desafiado a la oscuridad, Elena y Mateo se miraron. 23 años no habían disminuido el poder de su conexión. Si acaso, lo habían profundizado, como un vino que mejora con el tiempo. El amor verdadero, dijo Damián, ahora un hombre sereno y sabio, no solo transforma a quienes lo sienten, sino a todos los que los rodean. Ustedes me enseñaron eso. Las fotografías que Elena tomó ese día revelaron algo extraordinario. La capilla entera brillaba con la luz acumulada de décadas de amor verdadero. Cada rincón donde alguna vez habitaron las sombras ahora resplandecía con un poder sanador. No fue solo nuestro amor, reflexionó Mateo, sosteniendo la mano de Elena. Fue la decisión de elegir la luz sobre la oscuridad, una y otra vez, cada día durante 23 años. A su alrededor, los antiguos símbolos del ritual oscuro se habían transformado. Donde antes hubo marcas de sacrificio, ahora florecían patrones de sanación. El triángulo que una vez pretendió atarlos a la oscuridad, ahora irradiaba luz en 3 direcciones: amor, redención y verdad. Juan Suárez, ahora un anciano en paz con su pasado, visitaba la capilla regularmente. Los pecados de los padres, decía con una sonrisa serena, fueron transformados por el amor de los hijos. La madre de Elena, recuperada de aquella noche terrible, había dedicado su vida a estudiar la intersección entre el amor y la sanación espiritual. Sus investigaciones, apoyadas por las fotografías de su hija, estaban cambiando la manera en que el mundo entendía el poder del amor verdadero. 31. Y así, en una tarde que parecía contener toda la magia del universo, los 3 comprendieron que su historia nunca había sido sobre la oscuridad. Había sido sobre la luz que existe dentro de cada alma, esperando ser descubierta, y sobre cómo el amor verdadero tiene el poder de despertar esa luz, no importa cuán profundas sean las sombras. Elena capturó una última fotografía. 3 almas, cada una brillando con su propia verdad, unidas no por un ritual oscuro, sino por la elección consciente de amar, perdonar y crecer. En el fondo, la capilla resplandecía con todos los colores del amor, un testimonio vivo de que algunas historias no terminan jamás. Simplemente evolucionan hacia algo más hermoso y profundo con cada amanecer. Capítulo final. La luz eterna. 30 años después de aquella noche en la capilla, Elena Montenegro se encontraba nuevamente frente al vitral, su cámara en mano. La luz del atardecer atravesaba los cristales restaurados, creando un caleidoscopio de colores que danzaban sobre el suelo de mármol. Sus fotografías, ahora exhibidas en los museos más prestigiosos del mundo, habían revolucionado la comprensión de la conexión entre el alma y la luz. Mateo, a su lado, contemplaba la estructura que había ayudado a preservar. La capilla se había convertido en un monumento histórico, no por su oscuro pasado, sino por el fenómeno inexplicable que atraía a personas de todo el mundo, la manifestación visible de la luz del alma, un fenómeno que solo ocurría en este lugar sagrado. La Fundación Torres Montenegro Suárez, establecida por los 3, se había convertido en un faro de esperanza para aquellos que luchaban contra sus propias sombras. Damián, quien ahora dirigía la fundación, había desarrollado un método revolucionario que combinaba la arquitectura sanadora de Mateo con la fotografía espiritual de Elena. 32. En esta tarde particular, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Los 3 sabían que no era coincidencia que sus hijos, la hija de Elena y Mateo y el hijo de Damián, hubieran elegido este día para su boda. La siguiente generación había crecido entendiendo que el amor no solo era un sentimiento, sino una fuerza capaz de transformar la realidad misma. Mientras la ceremonia comenzaba, Elena capturó una imagen que la dejó sin aliento. Las auras de todos los presentes se habían sincronizado, creando una sinfonía de luz que ascendía hacia la cúpula de la capilla. El amor que había vencido a la oscuridad 3 décadas atrás no solo había sobrevivido, se había multiplicado, expandido y evolucionado. Miren, susurró Damián, señalando el antiguo altar. Los símbolos que una vez fueron destinados a la oscuridad ahora brillaban con luz propia, transformados por décadas de amor puro.
El triángulo, antes símbolo de atadura, ahora irradiaba 3 rayos de luz que se entrelazaban en el centro, formando una estrella perfecta. La madre de Elena, ahora una anciana respetada en el campo de la metafísica cuántica, había descubierto que el fenómeno de la capilla no era único. Era el primer nodo de una red de lugares sagrados donde el amor había vencido al miedo, creando puntos de luz que estaban, literalmente, sanando el tejido espiritual del mundo. Cuando los novios intercambiaron sus votos, algo sin precedentes ocurrió. Las fotografías de Elena capturaron el momento exacto en que todas las almas presentes se conectaron en una red de luz dorada. Las sombras que alguna vez amenazaron con consumir este lugar no solo habían sido expulsadas, habían sido transformadas en luz pura. Juan Suárez, en sus últimos días, había dejado un mensaje que ahora estaba grabado en la entrada de la capilla. El verdadero poder no reside en controlar la oscuridad, sino en elegir la luz, una y otra vez, hasta que no quede sombra que no pueda ser transformada por el amor. 33. Elena, Mateo y Damián se miraron, comprendiendo que su historia nunca había sido solo sobre ellos. Había sido sobre demostrar que el amor, cuando es verdadero y consciente, tiene el poder de transformar no solo a las personas, sino la realidad misma. Sus vidas eran testimonio de que las decisiones tomadas desde el amor pueden alterar el destino no solo de una generación, sino de todas las que están por venir. La última fotografía que Elena tomó ese día mostraba algo que ninguna de sus imágenes había captado antes. La luz ya no solo emanaba de las personas o del edificio. La capilla entera se había convertido en un faro de luz pura, visible incluso para aquellos que nunca habían podido ver auras. Era la prueba viviente de que el amor, cuando se cultiva y se protege, puede transformar incluso los lugares más oscuros en fuentes de luz eterna. Y así, mientras el sol se ponía sobre la capilla, los 3 amigos comprendieron que su historia nunca tendría un verdadero final. Era un recordatorio eterno de que el amor, en su forma más pura y verdadera, no solo vence a la oscuridad, la transforma en luz, creando un legado que brillaría por generaciones venideras, iluminando el camino para todos aquellos que eligieran seguir la luz del amor verdadero. Nota de la autora. Queridos lectores, escribir Almas en Luz ha sido un viaje extraordinario que no hubiera sido posible sin ustedes. Esta historia, que comenzó como un susurro en mi corazón, se convirtió en un canto a la esperanza y al poder transformador del amor verdadero gracias a cada uno de ustedes que la hicieron suya. 34. Cada personaje, cada escena, cada momento de luz y oscuridad fue escrito con la intención de tocar sus almas y recordarles que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de elegir la luz. Agradezco profundamente a mi familia por su apoyo incondicional, a mis primeros lectores por su honestidad y especialmente a cada uno de ustedes que dedicaron su tiempo a sumergirse en este mundo que creamos juntos. Sus mensajes, sus reflexiones y su conexión con Elena, Mateo y Damián han sido el mayor regalo que un autor puede recibir. Que esta historia les recuerde siempre que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una fuerza capaz de transformar realidades y despertar la luz que todos llevamos dentro. Con gratitud eterna, Natalia Berro, 30.